Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Radioficción. Por las noches. ¿Entendiste lo que te dije, no? Más o menos. Cuando yo te expliqué lo que te expliqué hace un segundo, sí. ¿vos me entendiste? Porque a mí me pareció que no sé, pero fui clara. No, es cierto, mucho no entendí. No me quedó del todo claro. Bueno, ¿qué parte no entendiste? Y no sé, por ahí estaba pensando en otra cosa y... Estabas distraído. Por ahí estaba distraído, sí, discúlpame, pero... Bueno, está bien, yo te lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. El tema es que cuando yo digo algo o trato de explicar algo, ¿llego a la otra persona? ¿Me entiende la otra persona? ¿O entiende lo que quiere entender y no es exactamente lo que yo quise transmitir? No es ninguna cosa fácil poder llegar al otro y que el otro entienda exactamente lo que le quiero decir. Ahora, qué fácil echarle el muertito al otro, ¿no? A ver, porque digo, vos cómo te explicás también. A veces sos retorcida para explicar. Digo. Estamos hablando así en general, porque no creo que sea... Bueno, no sé, no lo quiero tomar personal con vos, pero yo me explico, el otro me entiende, que es el problema que lo tiene el otro, lo tengo yo. Es un problema de comunicación. Yo sabés que creo que sí, que es un problema de comunicación. Mira, yo quiero encontrar una analogía con colores. Supongamos que ella me está comunicando algo en rojo. Sí. Y yo tengo un filtro. Sos daltónico. Y no ves el color rojo. No veo, ponele. Ahí está. Ponele que yo no vea. Perfecto. Lo ve verde. Claro, porque es ciego el color rojo. Lo que yo recibo es nada. No, recibís gris, pero no entendés. Claro, porque ahí vos estás decodificando mal, pero ella está explicando, hace lo que puede también. No tiene la culpa de que vos no decodifiques. Pero ella no debería saber que yo soy daltónico. Y esto en el sentido figurado, ¿no? No siempre se sabe. ¿Y entonces? Porque la comunicación es de 2, o de 3, depende. O de muchos, porque nosotros con un medio radial nos estamos comunicando con mucha gente. ¿O nos están simplemente escuchando? Y yo no hay feedback, yo no los escucho. No. Pero ¿a cuánto llegamos al otro? No sabemos. ¿Cómo podemos saber? Eso es un misterio. Sí, es un misterio. Si no tenés el feedback, como dice Débora, o sea, si no sabemos del otro, ¿qué es lo que nosotros le transmitimos? Sí sabemos lo que le transmitimos, no sabemos lo que entienden. Lo que entiende de lo que nosotros transmitimos. Y en todo caso, no sabemos si nos estamos explicando bien, porque tal vez no nos estamos explicando bien. Eso es para hacerse cargo, ¿no? Es que hay que hacer su mea culpa también, ¿no? Dicen, lo cual es improbable, que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, en el velorio de Cristián, el mayor, que falleció de muerte natural hacia 1890 y tantos, en el partido de Morón. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien en el curso de esa larga noche perdida, entre mate y mate, y la repitió a Santiago Dabove, por quien la supe. Años después volvieron a contármela en Turdera, donde había acontecido. La segunda versión, algo más prolija, confirmaba en suma la de Santiago, con las pequeñas variaciones y divergencias que son del caso. La escribo ahora porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos. Lo haré con probidad, pero ya preveo que,
cederé a la tentación literaria de acentuar o agregar algún pormenor. En Turdera los llamaban los Nielsen. El párroco me dijo que su predecesor recordaba, no sin sorpresa, haber visto en la casa de esa gente una gastada Biblia de tapas negras con caracteres góticos. En las últimas páginas entrevió nombres y fechas manuscritas. Era el único libro que había en la casa. La azarosa crónica de los Nielsen, perdida como todo se perderá. El caserón, que ya no existe, era de ladrillos sin revocar. Desde el zaguán se divisaban un patio de baldosa colorada y otro de tierra. Pocos, por lo demás, entraron ahí. Los Nielsen defendían su soledad. En las habitaciones desmanteladas dormían en catres. Sus lujos eran el caballo, el apero, la daga de hoja corta, el atuendo rumboso de los sábados y el alcohol pendenciero. Sé que eran altos, de melena rojiza. Dinamarca o Irlanda, de las que nunca oirían hablar, andaban por la sangre de esos dos criollos. El barrio los temía a los colorados. No es imposible que debieran alguna muerte. Hombro a hombro pelearon una vez a la policía. Se dice que el menor tuvo un altercado con Juan Iberra, en el que no llevó la peor parte, lo cual, según los entendidos, es mucho. Fueron troperos, cuarteadores, cuatreros y alguna vez tahúres. Tenían fama de avaros, salvo cuando la bebida y el juego los volvían generosos. De sus deudos nada se sabe ni de dónde vinieron. Eran dueños de una carreta y una yunta de bueyes. Físicamente diferían del compadraje que dio su apodo forajidos a la Costa Brava. Esto y lo que ignoramos ayuda a comprender lo unidos que fueron. Malquistarse con uno era contar con dos enemigos. Los Nielsen eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido hasta entonces de zaguán o de casa mala. No faltaron, pues, comentarios cuando Cristián llevó a vivir con él a Juliana Burgos. Es verdad que ganaba así una sirvienta, pero no es menos cierto que la colmó de horrendas baratijas y que la lucía en las fiestas. En las pobres fiestas de conventillo, donde la quebrada y el corte estaban prohibidos y donde se bailaba todavía con mucha luz. Juliana era de tez morena y de ojos rasgados. Bastaba que alguien la mirara para que se sonriera. En un barrio modesto donde el trabajo y el descuido gastan a las mujeres, no era mal parecida. Eduardo los acompañaba al principio. Después emprendió un viaje a Arrecifes por no sé qué negocio. A su vuelta, llevó a la casa a una muchacha que había levantado por el camino y a los pocos días la echó. Se hizo más hosco. Se emborrachaba solo en el almacén y no se daba con nadie. Estaba enamorado de la mujer de Cristián. El barrio, que tal vez lo supo antes que él, previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos. Una noche, al volver tarde de la esquina, Eduardo vio el oscuro de Cristián atado al palenque. En el patio, el mayor estaba esperándolo con sus mejores pilchas. La mujer iba y venía con el mate en la mano. Cristián le dijo a Eduardo:
Yo me voy a una farra en lo de Farías. Ahí la tenés a la Juliana. Si la querés, usala. El tono era entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un tiempo mirándolo. No sabía qué hacer. Cristián se levantó, se despidió de Eduardo, no de Juliana, que era una cosa, montó a caballo y se fue al trote sin apuro. Desde aquella noche la compartieron. Nadie sabrá los pormenores de esa sórdida unión que ultrajaba las decencias del arrabal. El arreglo anduvo bien por unas semanas, pero no podía durar. Entre ellos, los hermanos no pronunciaban el nombre de Juliana, ni siquiera para llamarla, pero buscaban y encontraban razones para no estar de acuerdo. Discutían la venta de unos cueros, pero lo que discutían era otra cosa. Cristián solía alzar la voz y Eduardo callaba. Sin saberlo, estaban celándose. En el duro suburbio un hombre no decía ni se decía que una mujer pudiera importarle, más allá del deseo y la posesión, pero los dos estaban enamorados. Esto, de algún modo, los humillaba. Una tarde en la plaza de Lomas, Eduardo se cruzó con Juan Iberra, que lo felicitó por ese primor que se había agenciado. Fue entonces, creo, que Eduardo lo injurió. Nadie delante de él iba a hacer burla de Cristián. La mujer atendía a los dos con sumisión bestial, pero no podía ocultar alguna preferencia por el menor, que no había rechazado la participación, pero que no la había dispuesto. Un día le mandaron a la Juliana que sacara 2 sillas al primer patio y que no apareciera por ahí porque tenían que hablar. Ella esperaba un diálogo largo y se acostó a dormir la siesta. Pero al rato la recordaron. Le hicieron llenar una bolsa con todo lo que tenía, sin olvidar el rosario de vidrio y la crucecita que le había dejado su madre. Sin explicar nada, la subieron a la carreta y emprendieron un silencioso y tedioso viaje. Había llovido. Los caminos estaban muy pesados y serían las 3 de la mañana cuando llegaron a Morón. Ahí la vendieron a la patrona del prostíbulo. El trato ya estaba hecho. Cristián cobró la suma y la dividió después con el otro. En Turdera, los Nielsen, perdidos hasta entonces en la maraña, que también era una rutina de aquel monstruoso amor, quisieron reanudar su antigua vida de hombres entre hombres. Volvieron a las trucadas, al reñidero, a las juergas casuales. ¿Acaso alguna vez se creyeron salvados, pero solían incurrir cada cual por su lado en injustificadas o harto justificadas ausencias? Poco antes de fin de año, el menor dijo que tenía que hacer en la capital. Cristián se fue a Morón. En el palenque de la casa que sabemos, reconoció al overo de Eduardo. Entró. Adentro estaba el otro esperando turno. Parece que Cristián le dijo: «De seguir así los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a mano». Habló con la patrona, sacó unas monedas del tirador y se las llevaron. La Juliana iba con Cristián. Eduardo espoleó al overo para no verlos. Volvieron a lo que ya se ha dicho. La infame solución había fracasado. Los dos habían cedido a la tentación de hacer trampa.
Caín andaba por ahí, pero el cariño entre los Nielsen era muy grande. Quién sabe qué rigores y qué peligros habían compartido, y prefirieron desahogar su exasperación con ajenos, con un desconocido, con los perros, con la Juliana que había traído la discordia. El mes de marzo estaba por concluir y el calor no cejaba. Un domingo, los domingos la gente suele recogerse temprano, Eduardo, que volvía del almacén, vio que Cristián uncía a los bueyes. Cristián le dijo: «Vení, tenemos que dejar unos cueros en lo del Pardo. Ya los cargué. Aprovechemos la fresca». El comercio del Pardo quedaba, creo, más al sur. Tomaron por el camino de las tropas, después por un desvío. El campo iba agrandándose con la noche. Orillaron un pajonal. Cristián tiró el cigarro que había encendido y dijo sin apuro: «A trabajar, hermano. Después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con sus pilchas. Ya no hará más perjuicios». Se abrazaron casi llorando. Ahora los ataba otro vínculo. La mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla. Radioficción. Por las noches. Es decir, qué importante es esto de la palabra y de poder llegar al otro y ser claro y ser comprendido y el otro pueda elaborar lo que nosotros decimos. Siempre me interesó esa temática. Nos pasa con los malos entendidos tan frecuentes que existen entre las personas. Bueno, ahora con los medios de comunicación, bueno, con el celular y con WhatsApp y con los mensajes de texto y cuando hacemos un comentario en redes sociales y lo dejamos escrito, el texto enfría muchísimo el diálogo o la comunicación en sí. Lo enfría, es seco, no tiene la cadencia de la voz. No tiene condimentos, digo yo. Claro, la voz siempre tiene una intención. Nosotros damos intención con la voz, con el lenguaje. El lenguaje físico también. Claro, que no se ve ahí. Bueno, pero por ejemplo, cuando hablamos por teléfono nosotras, no tampoco nos vemos físicamente, pero sí estás escuchando mi voz. Y la voz dice muchas cosas. No es lo mismo decir hola, ¿cómo estás? Que decir hola, ¿cómo estás? Por supuesto. Fue como muy exagerado, ¿no? Eso. Me quedé pensando en esto de la comunicación en cuanto considero al otro como necesario, como imprescindible, como superfluo, como alguien que escucha mi descarga. Qué bueno eso. ¿No? Yo me planteo eso y digo, si realmente el otro va a obtener un beneficio de lo que yo le voy a comunicar, en que ambos nos podamos enriquecer, si yo establezco una comunicación, debería por lo menos conocer en base a qué filtros tiene el otro puestos. Dicho en algo más concreto, sé que determinadas cosas por ahí no las puedo charlar, ya sea telefónicamente o por ahí son más personales para conversar. Pero digo, si yo sé que necesito del otro, lo voy a hacer participar, conociendo de antemano qué es lo que el otro recibe, porque me importa lo que el otro me envíe también. Y en esa apertura va a haber, como decía antes, un enriquecimiento. Ahora, si yo lo estoy usando al otro, poco me va a importar realmente lo que el otro diga o usando o en el aporte. sentido de necesito a alguien que me escuche. Sí, sí. En lugar de decirle, ¿a cuánto tenés la hora de escucha? Y la tengo en 50 pesos. Bueno, ¿podés darme 2 horas? Sí, ¿cómo no? Número de tarjeta de crédito. Y entonces yo le cuento todo, viene a ser algo así como un pseudo psicólogo, ¿no? Un pseudo
Un tacho de basura. Un tacho de basura. Bueno, un tacho de basura. Entonces el otro dice, bueno, ok, listo. ¿Estás bien? Sí, mucho mejor. Gracias, chau, chau. Cortan. La propaganda de estos muebles me tomó desprevenido. Yo había ido a pasar un mes de vacaciones a un lugar cercano y no había querido enterarme de lo que ocurriera en la ciudad. Cuando llegué de vuelta hacía mucho calor y esa misma noche fui a una playa. Volví a mi pieza más bien temprano y un poco malhumorado por lo que me había ocurrido en el tranvía. Lo tomé en la playa y me tocó sentarme en un lugar que daba al pasillo. Como todavía hacía mucho calor, había puesto mi saco en las rodillas y traía los brazos al aire, pues mi camisa era de manga corta. Entre las personas que andaban por el pasillo, hubo una que de pronto me dijo: Con su permiso, por favor. Y yo respondí con rapidez: es de usted. Pero no solo no comprendí lo que pasaba, sino que me asusté. En ese instante ocurrieron muchas cosas. La primera fue que aun cuando ese señor no había terminado de pedirme permiso y mientras yo le contestaba, él ya me frotaba el brazo desnudo con algo frío que no sé por qué creí que fuera saliva. Y cuando yo había terminado de decir es de usted, ya sentí un pinchazo y vi una jeringa grande con letras. Al mismo tiempo, una gorda que iba en otro asiento decía: «Después a mí». Yo debo haber hecho un movimiento brusco con el brazo porque el hombre de la jeringa dijo: ¡Ja! Lo voy a lastimar. ¡Quieto! Pronto sacó la jeringa en medio de la sonrisa de otros pasajeros que habían visto mi cara. Después empezó a frotar el brazo de la gorda y ella miraba operar muy complacida. A pesar de que la jeringa era grande, solo echaba un pequeño chorro con un golpe de resorte. Entonces leí las letras amarillas que había a lo largo del tubo. Muebles El Canario. Después me dio vergüenza preguntar de qué se trataba y decidí enterarme al otro día por los diarios. Pero apenas bajé del tranvía pensé: no podrá ser un fortificante. Tendrá que ser algo que deje consecuencias visibles si realmente se trata de una propaganda. Sin embargo, yo no sabía bien de qué se trataba, pero estaba muy cansado y me empeciné en no hacer caso. De cualquier manera, estaba seguro de que no se permitiría dopar al público con ninguna droga. Antes de dormirme, pensé que a lo mejor habrían querido producir algún estado físico de placer o bienestar. Todavía no había pasado al sueño cuando oí en mí el canto de un pajarito. No tenía la calidad de algo recordado, ni del sonido que nos llega de afuera. Era anormal, como una enfermedad nueva, pero también había un matiz irónico, como si la enfermedad se sintiera contenta y se hubiera puesto a cantar. Esas sensaciones pasaron rápidamente y enseguida apareció algo más concreto. Oí sonar en mi cabeza una voz que decía: Hola, hola, transmite difusora El Canario. Hola, hola, audición especial. Las personas sensibilizadas para estas transmisiones podrán disfrutar. Todo esto lo oía de pie, descalzo, al costado de la cama y sin animarme a encender la luz. Había dado un salto y me había quedado duro en ese lugar. Parecía imposible que aquello sonara dentro de mi cabeza. Me volví a tirar en la cama y por último me decidí a esperar. Ahora estaban pasando indicaciones a propósito de los pagos en cuotas de los muebles El Canario y de pronto dijeron: Como primer número se transmitirá el tango. Desesperado, me metí debajo de una cobija gruesa.
Entonces oí todo con más claridad, pues la cobija atenuaba los ruidos de la calle y yo sentía mejor lo que ocurría dentro de mi cabeza. Enseguida me saqué la cobija y empecé a caminar por la habitación. Esto me aliviaba un poco, pero yo tenía como un secreto empecinamiento en oír y en quejarme de mi desgracia. Me acosté de nuevo y al agarrarme de los barrotes de la cama volví a oír el tango con más nitidez. Al rato me encontraba en la calle. Buscaba otros ruidos que atenuaran el que sentía en la cabeza. Pensé en comprar un diario, informarme de la dirección de la radio y preguntar qué había que hacer para anular el efecto de la inyección. Pero vino un tranvía y lo tomé. A los pocos instantes, el tranvía pasó por un lugar donde las vías se hallaban en mal estado y el gran ruido me alivió de otro tango que tocaban ahora. Pero de pronto miré para dentro del tranvía y vi otro hombre con otra jeringa. Le estaba dando inyecciones a unos niños que iban sentados en asientos transversales. Fui hasta allí y le pregunté qué había que hacer para anular el efecto de una inyección que me habían dado hacía una hora. Él me miró asombrado y dijo: ¿No le agrada la transmisión? absolutamente. Espere unos momentos y empezará una novela en episodios. Horrible, le dije. Él siguió con las inyecciones y sacudía la cabeza haciendo una sonrisa. Yo no oía más el tango. Ahora volvían a hablar de los muebles. Por fin el hombre de la inyección me dijo: Señor, en todos los diarios ha salido el aviso de las tabletas El Canario. Si a usted no le gusta, la transmisión se toma una de ellas y pronto. pero ahora todas las farmacias están cerradas y yo voy a volverme loco. En ese instante oí anunciar: Y ahora transmitiremos una poesía titulada Sillón Querido, soneto compuesto especialmente para los muebles El Canario. Después, el hombre de la inyección se acercó a mí para hablarme en secreto y me dijo: Yo voy a arreglar su asunto de otra manera. Le cobraré $1 porque le veo cara honrada. Si usted me descubre, pierdo el empleo, pues a la compañía le conviene más que se vendan las tabletas. Yo lo apuré para que me dijera el secreto. Entonces, él abrió la mano y dijo: Venga el peso. Y después que se lo di, agregó: Dese un baño de pies bien caliente. Radioficción. Por las noches. Había una frase, recuerdo, que tenía que ver con esto de cómo tomamos al otro, si como referente o como recipiente. Para mí es lo mismo, digo, con lo que querés explicar. Claro, el recipiente que Si el otro sería es lo que referente, explicó Quique. Si el otro es referente, puedo tener una charla, estoy esperando que la otra persona me dé su punto de vista, me enriquezca con lo que tiene para decirme. Yo vengo acá, tiro un conflicto, digo, me está pasando esto. Si son recipientes, no me interesa lo que digan, Claro. lo que ustedes opinen. Pero si son referentes, lo traigo porque seguramente sus miradas, su forma de ver y lo que puedan decirme me enriquece. Entonces, claro, está en cómo yo tomo lo que tienen para decirme, cómo yo tomo al otro
si como referente o recipiente, Correcto. si quiero a alguien para depositar mis mambos o lo que quiera decir, o quiero que me nutra con su mirada y con Sí, lo que que pueda esa decirme, sería ¿no? la manera más interesante de ver en la conversación de dos seres humanos. Sí, pero El que alguien te escuche, pero que realmente te escuche con atención, no simplemente que ponga el cuerpo y está en otra mientras vos hablás. sí, Lo igual importante es que aceptar. se retroalimenten uno con el otro. Tal cual, pero me parece que es importante aceptar que muchas veces tomamos al otro como un recipiente, decimos, necesito que alguien me escuche, necesito desahogar esto que me está Sí, pasando, sí. y muchas veces no, Me queremos acuerdo que... de un cuento que una vez yo hice hace muchos años, que era Alguien que me escuche, de una madre que venía a hablar con la directora de la escuela y le empezaba a contar todo el drama que tenía en su casa, con su hijo, con las drogas, con esto, con lo otro. Y cuando ya la directora le iba a decir algo, ella dice, gracias, gracias. Yo solamente necesitaba a alguien que me escuche. Es súper importante eso, me parece también. Y duro, porque vos decís, vino a contarle su drama, porque, bueno, la había llamado la directora por algún problema con el hijo, pero no se tocó el tema del hijo, cuál era el problema, sino que ella apenas tuvo la posibilidad, empezó a contarle todo lo que le pasaba y que con un hijo, con el otro hijo, papá, y después cuando se va dice, gracias. Necesitaba hablar con alguien, así se llama, hablar con alguien. Esa directora ofició de recipiente, tampoco le dio su opinión, no hizo nada. Era el cuerpo que estaba ahí y la madre que volcó en esa persona todo lo que tenía dentro que no podía cargar más. Gota a gota se van minutos cayendo. El tiempo corre hacia el mar. Yo voy tierra adentro. Si el tiempo corre hacia el mar, yo voy tierra adentro. Ana Prada, tierra adentro. Una medusa, lágrima de mar, pica con sus tentáculos de agua viva, suena a violín, a trombón, a bocina. La niña del cuento escribe para no olvidar. Su letra a veces desafina. Detener el tren un instante, juntar en ese ahora el túnel que nos trajo y el que nos espera, pura perspectiva ante la estación a la que nunca se llega. Allí abajo, el sol inunda el agua de luz, el subte, la cama, el comedor, la cocina, la casa de Lita, el living, el espigón, la puerta verde. Capítulos de una misma carta infantil, umbrales de un espacio que abisma el regalo de una certeza. Solo tengo que cruzar las vías y caminar y caminar. Lourdes Landeira. Te escribo esta carta para darte las gracias por el regalo de cumpleaños. Llegó adelantado. ¡Me encantó! Dice papá, ¿cuándo van a venir a visitarnos? Estoy por empezar en un taller de dibujo. Ahí voy a poder usar las pinturas. Yo te quiero mandar algunas cosas que escribo en mi diario. Solamente las saben mi amiga Jessica y mi diario. En el subte. Lo que no me gusta del subte es el ruido que hace en el túnel cuando las vías doblan. También lo hace antes de Avenida La Plata. Es un chirriar. ¿Qué te hace mal a los oídos? Yo me los tapo siempre porque no lo aguanto.
como si alguien tocara un violín desafinado gigante y uno estuviera dentro del violín. Tampoco me gusta el aire caliente con olor a cable quemado. Se siente más cuando viene un tren y vos estás en el andén asomándote. Yo conozco la línea E, porque voy desde que era chica con mi papá para ir a lo de la abuela Lita, que vive en el centro. También vamos en subte los miércoles, cuando yo tengo conservatorio. Entonces hay que hacer combinación a Retiro y bajamos en Plaza San Martín. Antes me parecía la estación más linda, pero ahora ya no. Eso era cuando me traía mamá. Siempre parábamos a tomar el té en una confitería a la salida de la clase de música y cruzábamos la plaza. Ahora me lleva papá. Pero a mí me dan ganas de llorar cuando veo por las ventanillas los azulejos celestes de la estación. Mamá me dejaba poner la tarjeta en el molinete. Ahora se usa la sube. Tengo que parar porque está la comida. Después sigo. Chao. 10:30 de la noche, en la cama. Al final, todo lo que escribo en mi diario después te lo pongo en la carta. ¿Hay subtes en Barcelona? Antes de Navidad, papá había dicho que íbamos a ir, no para este año, sino para el otro. Se lo dijo a mamá. Estaba muy contento. Después nos dijeron a Ezequiel y a mí. Algunas cosas no le quiero preguntar a papá porque no le gusta. A veces le veo la cara triste. Pero las cosas las escribo, porque si no me las olvido. Ahora voy a tomar agua porque me quedó gusto a dentífrico. Mañana sigo. ¡Chao! Martes, antes de ir a dormir. Lo que me gusta del subte es cuando ves la estación anterior adentro del túnel y del otro lado la estación siguiente. Una estación adentro del túnel parece una compotera dada vuelta con luz adentro y para abajo le salen unas rayas de luz que son los rieles y un poco para los costados le salen unas hileras de puntitos de luz. Es la única luz que hay en el túnel, los tubos de las paredes. También me hizo acordar a una película que vi en Animal Planet, de las medusas. Parecen una cofia que anda flotando con unos flecos de colores que le salen de abajo. Son terribles. A Jessica la picó una en la playa de Necochea. Lo primero que voy a pintar en el taller de dibujo es una estación adentro del túnel oscuro. Siempre dicen que Dios está en el cielo, pero papá dice que debajo de la tierra uno ve lo que ve Dios. Dice que donde uno espera en el andén es la estación, el presente. Y si miras dentro del túnel de donde viene el tren, al fondo ves la estación, el pasado. Y para donde el tren va es la estación, el futuro. Entonces, en un segundo podés mirar como Dios, que ve todo junto. Esas cosas las sabe mi papá. Otra gente no las sabe. Y si las decís, te dicen que sos de otra religión. Bueno, apago porque papá me gritó, ¿qué hago con la luz prendida? ¡Chao! Miércoles a la tarde, en la cama. Hoy fuimos con papá al médico para que me mirara la garganta. A la mañana me dolía muchísimo y tenía ganglios. Cuando esperábamos el subte, vi 2 hombres de mameluco que iban al final del andén y bajaban a las vías. Debe haber una escalerita. Después no los vi más. Me dio miedo que desaparecieran en el túnel. Es bastante oscuro y dicen que hay ratas.
El doctor es macanudo. Está bueno cuando te revisa el corazón con ese cosito frío. Me lo hizo escuchar. Tulum, tulum, tulum. Lo malo fue que me mandó a la cama por anginas y tengo que comer hígado, le dijo a mi papá. Ahora tengo 38 de fiebre y no puedo tragar el amoxidal. Por el colegio no importa, pero sí me da bronca por la clase de música. A esta hora tendría que estar viajando para allá. Estoy mal. No tengo ganas de nada, ni de escribir. Hasta luego. Chao. Viernes a la mañana, en la cama. El doctor vino a casa. Se llama López. Dijo que mañana me puedo empezar a levantar si no tengo fiebre. Es gracioso. Le gusta charlar. Nos contó que el hijo tiene un loro que habla. Se llama Julián el loro. El hijo lo encerró en el ropero y a la madrugada se escuchaba una voz que decía: «Abrí, por favor». Era el loro, que sabe decir eso porque está siempre al lado del portero eléctrico. Y después decía: «Pelotudo». Y eso lo decía porque es lo primero que aprenden los loros. Malas palabras. Me hizo doler más la garganta de reírme, pero me encantó ver reírse a mi papá. Bueno, estoy cansada. Chao. Sábado a la tardecita, en el comedor. Hoy estuve levantada para comer. Después me puse a llorar. Papá me preguntó qué me pasaba. Pero yo lloraba y lloraba y no sabía por qué. Pensé si no me estaría volviendo loca. Papá dijo que si no le decía lo que tenía, me iban a tener que internar. Volví a la cama porque estaba mareada y me dormí. A las 5 vino Jessie. Trajo de regalo el último de Justin Bieber. Es mi mejor amiga. Después también vinieron Lucía y Carla. Tomamos la leche en la mesita del jardín. Yo tenía la campera sobre el camisón y pantuflas de peluche y me cargaba porque parecía un tero con sobre todo. Me sentía flojita, pero la pasamos bárbaro. Ya había perfume de jazmín. El CD ya lo escuché como 6 veces. A Ivo también le gusta Justin. A mí me encanta. Ahora las chicas fueron a alquilar una peli. Algún día terminaré esta carta. Chao. Domingo antes de comer. Hoy pensé mucho en mi mamá. La extraño muchísimo. ¿Y vos? ¿Cuándo nos vas a mandar una foto de Lucky? ¿Ya se largó a caminar? ¿Y cuándo van a tener Facebook ustedes? Un beso a Lucky, otro a Ivo y otro para ustedes. Chao. Lunes a la noche en la cocina. Por fin puedo seguir. Hoy volví al cole. Te cuento que Ezequiel también empezó en el conservatorio. Quiere aprender trombón. Ahora alquila uno, pero ya empezó a hinchar para que se lo compren. Suena como la bocina del subte. ¡Tut, tut! Hoy volví a viajar en el primer vagón, así que pude ver la estación a la que nunca se llega. Vos viajás para el centro y cuando estás en la estación Entre Ríos, ves la estación siguiente en el túnel, de la forma que ya te conté. Entonces el tren arranca. Pero en la mitad del túnel, de repente dobla por otras vías para el costado,
para un túnel chiquito que se abre en la pared donde solamente cabe un tren. Y va doblando y doblando a toda velocidad hasta que llega a una estación chica de un andén de color rosa. Se llama San José. Pero a la estación grande que se veía, a esa nunca se llega. Le pregunté a papá, pero dijo que no era una estación, sino un depósito. Yo la vi igual que las otras, con vías y luz y todo. Le iba a decir a papá que, entonces, el futuro era un depósito. ¿O cuál era el futuro? Si la estación a la que nunca se llega, o la estación San José. ¿O qué veía Dios en el túnel después de la estación Entre Ríos? Pero decidí no preguntar. Te dejo porque tengo mucha tarea por los días que falté. ¡Chao! Miércoles a la noche, en el living. Hoy estuve tocando Hey Jude en la clase de violín. La profe me felicitó. Y eso que había llegado tarde. Es que nos pasamos de largo en el subte para hacer la combinación. Papá se encontró con una señorita y se puso a hablar. Ella tenía medias blancas y un celu re chatito. Me gustaba cómo tenía el pelo. Yo le avisé a papá que ya teníamos que bajar, pero no me dio bolilla. Fuimos a parar a Bolívar. Entonces yo me puse mal porque se hacía tarde. Ella me dio un beso y otro a mi papá. Tenía un perfume riquísimo. Al final tuvimos que viajar apretujados y hacer otra combinación a Retiro. La semana que viene festejo los 8. Un beso. ¡Chao! Jueves a la tarde en casa de Lita. Hola, aquí estoy, toda mojada. Llovía mucho cuando cruzamos Parque Chacabuco para tomar el subte. Por suerte mi abuela tenía zapatillas mías y medias, ya me las cambié. Desde la semana que viene, papá ya no me puede traer siempre. Hasta que consiga a alguien, me va a dejar en el tren y mi abuela me va a esperar arriba de la estación Belgrano porque yo me sé cuidar sola. Hoy vi un nene en la puerta de chapa que está en el túnel después de la estación Entre Ríos, justo antes de donde dobla el tren. Es una puertita verde, un poco metida para dentro de la pared, con un foco arriba. Él estaba sentado en el suelo contra la parecita. No tenía zapatos. Papá dice que esa puerta es un depósito. Para él todos son depósitos. Me da bronca que no piensa cuando yo le pregunto cosas. Hoy lo llamé para que mirara cuando vi al nene, porque era raro que estuviera solo en el túnel. Dijo que no había ningún nene. Pero mi papá es muy distraído. Dejo porque le tengo que ayudar a Lita con la pasta frola para el té. ¡Chao! Viernes a la tarde, en el living. Hoy también estaba, pero no es un nene, es una nena. Estaba parada en el escalón y no tenía bombacha ni zapatillas ni nada. Es de 2 años, re chiquita. Como el tren iba despacio, la vi bien. Es muy blanca de piel. Le caen los rulos por la cara. Se ve que no la peinan. Tenía los pies sucios. Debe caminar por las vías. Parece que nadie la cuida. ¿La puerta verde será la de la casa? Pero está siempre cerrada. Se corría los rulos con las manitos para mirar el tren. Ahora me acuerdo y me da frío que esté desnuda en ese lugar.
Me da muchísima bronca que nadie del vagón se dio cuenta de que ella estaba ahí, o hicieron que no la veían. ¿Y los padres? ¿Para qué la tuvieron? Ojalá que la hayan ido a buscar y está en la casa. Hoy tuve mi primera clase de dibujo. Iba a dibujar una medusa, pero no me podía olvidar de la nena. Y la dibujé y la pinté, pero le puse un busito de jogging y pantuflas y la puerta verde atrás. La profe es re joven y macanuda. Me preguntó quién era la chiquita del dibujo. Yo le dije que era yo, de menos edad. Si no, no me iba a creer, seguro. Se rió y me dijo que era parecida. Después sigo. Chao. A la noche, en la cocina. Quería escribir algo, pero papá ya nos mandó a dormir. Le prestan una casa en la costa. Muy temprano nos pasa a buscar en auto la amiga de papá. Ezequiel buscó en internet y hay un acuario cerca de donde vamos. A lo mejor hay medusas. Tengo muchas ganas de ver el mar. Buen fin de semana para vos y mi diario. Sábado a la tardecita en el Espigón. El mar está tranquilo, es gris. También es gris para el lado donde se puso el sol y para el lado de donde viene la noche. Solamente es blanco arriba de las olas que se rompen al llegar a la playa. Y donde es gris, también es triste. Me gusta mucho. Quería escribirle un poema, pero no me sale nada. Solamente puedo mirarlo y escucharlo. Martes. Amanece mi cumpleaños en la cama. Tuve un sueño y lo quiero escribir antes de olvidarme. Voy en subte y paso frente a la puerta verde. La nenita está allí, parada. Señala al vagón y mueve los deditos. Parece que cuenta algo, pero sin mover la boca. Mira como un grande. Cuando me ve, para de contar. Después sigue. El tren sigue. Veo pasar al costado el túnel de San José y sigue por donde nunca había seguido, más y más. Sigue hacia la estación a la que nunca se llega. Las paredes empiezan a separarse, las vías también. Es un lugar muy grande, lleno de columnas y trenes que se mueven despacio. No llevan gente. Hay muchos rieles que se cruzan. Debajo de las vías hay agua. En el agua se ve luz, mucha luz de sol. Las olitas reflejan el sol en las columnas, el techo, en todos lados. Yo sé que en algún subte están Jessica y mis amigas. Y en otro tren viene mamá, pero no sé en cuáles. Al fondo hay una pared. Tiene una ventana redonda, enorme. Me asomo y veo un mar allá abajo. Abarca todo hasta el horizonte. Es un mar negro, muy pesado, como de petróleo, y el cielo casi blanco, con un sol muy fuerte. De la pared caen inmensos chorros de agua al mar negro, por agujeros como la ventana, y yo pienso que por esos agujeros se pueden empezar a caer los trenes. Entonces siento un ahogo y me despierto. ¡Puf! Bueno, ahora que lo escribí, estoy más tranquila. Ya es hora de que esta carta llegue a su fin. ¿No te parece?
Y hoy es un buen día para terminarla. Quiero sentir que todos me cantan a coro. Feliz, feliz en tu día. En el umbral de la puerta verde. La espero a la nenita. No la encontré, pero no está lejos. Fue fácil llegar hasta aquí. Y ya no me hace mal al oído el grrr de los trenes. Oigo mi violín. Tengo la paz de un mar. Y ellos pasan suaves. Ruedan en rieles de luz. Cuando pasan, lo siento aquí adentro. Tulum, tulum, tulum. Ahí enfrente están las vías que doblan. Y más allá, las que siguen derecho. Al fondo hay mucha luz y viene un viento fresco. Huelo jazmines. Cuando venga ella, le voy a pedir que vayamos hasta la estación donde nunca se llega. Y si demora mucho, la voy a ir a buscar. Hoy quiero empezar el día con un beso de mamá. Solo tengo que cruzar las vías y caminar, y caminar. Radioficción por las noches. Ahora, lo inverso también ocurre. Llamamos a alguien, un amigo, un conocido, un compañero de tarea, lo que sea, y percibimos que el otro Necesita contar algo. está mal, o necesita contar algo, necesita descargarse, porque eso se percibe. Y nos hacemos los desentendidos por ahí, o advertimos que el otro no está en condiciones de sacar eso tan livianamente como lo haría con un amigo, suponiendo que no sea uno tan amigo de esa persona. Sí. Y entonces uno, con mucho tacto, ¿qué tal? ¿Cómo, hace tiempo que no charlamos? ¿Cómo te está yendo con el trabajo, con tu familia? ¿Qué sé yo? Y va surgiendo, y se va produciendo como un destape, y empieza a fluir. Y entonces uno ya se da cuenta en qué se metió. Y de la necesidad del otro, Claro. ¿no? Y entonces ahí es donde realmente se puede apreciar el amor o el sentimiento que uno puede tener hacia el otro, que en definitiva es uno mismo, porque Exacto. el otro es uno mismo. Y entonces uno lo escucha y el otro también te escucha, porque uno va intercambiando cosas y de pronto se establece como un amesetamiento y se va extinguiendo, pero se extingue naturalmente la charla. Y queda como una sensación de producto final acabado, perfecto, ¿no? Como que eso se pudo, tal vez no solucionar en un 100%, pero No, cambian las circunstancias. Aliviar la carga. Claro, aliviar la carga, Exacto. Por eso yo insisto en que tampoco está mal ser recipiente muchas veces. ¿Cuál es el problema? De que el otro pueda hacer una descarga. Porque muchas veces estamos agobiados por algún problema, nos sucede a nosotros, emocionalmente nos carga, y el otro no siente, no ve el problema. No es que no lo vea porque no le sucede y no le está afectando emocionalmente. Entonces es más fácil que el otro diga, bueno, dale, desahogate. Te escucho. Exacto. Dijeron que en algún lugar del bosque se repartía el amor en ánforas de oro.
Los hermanos partieron antes del amanecer para buscar al repartidor. Llenas las alforjas de alimentos, repletos los cántaros de agua, se pusieron en marcha. Quiso el destino que en la orilla del sendero se encontrara una choza desde donde se oían llantos de chicos. ¿Oye los lamentos? ¡Entremos!, dijo uno de ellos. No he oído ningún lamento. Me espera mi amo, el repartidor, dijo el otro y apuró los pasos. El del oído sensible entró a la choza y encontró a un pobre labrador que no había podido traer comida a sus hijos. Era el hambre que hacía llorar a los chicos. Vació los alimentos de su alforja sobre la mesa de los pobres y siguió el viaje. Alcanzó a su hermano, que bajo la sombra de un árbol comía para reponer energías. «¡Tonto!», lo amonestó éste. «¿Dónde están tus víveres? Ven, come de mis sobras y sigamos viaje». Mientras caminaban, el del oído sensible vio a lo lejos a un animal malherido que lamía sus heridas bajo el sol ardiente del mediodía. ¿Ves? Allá lejos hay un animal herido que necesita nuestra ayuda. No veo nada. Me espera mi amo y señor, el repartidor. Una vez más, el de la vista aguda se desvió de su camino, cortó jirones de su ropa y envolvió las partes lastimadas del animal. «¡Tonto!», le recriminó el hermano cuando se encontraron. «Mira tu ropa en qué estado se encuentra. Pareces un pordiosero». Y cuando estaban por cruzar un pueblo le dijo: «Camina unos pasos atrás, no quiero que nos vean juntos». Sucedió que en este pueblo una peste mortífera azotaba a los habitantes. «Necesitan de nosotros. Quedémonos aquí», exclamó el de corazón blando. «Me espera mi amo y señor, mi Dios, el repartidor». Empujó al hermano implorante y se alejó. El pordiosero tiró sus alforjas y con el agua que traía empezó a mojar los labios de los moribundos. Les habló con palabras de consuelo, se identificó con el dolor de ellos, lloró y sufrió por ellos, olvidándose del motivo de su viaje. Mientras tanto, el otro hermano encontró el rincón del bosque donde el repartidor entregaba a los recién llegados una ánfora de oro llena de amor. Arrodillado ante su amo, recibió el presente. Miró perplejo su contenido. Lo vació en el suelo y disimuladamente guardó el ánfora entre sus ropas. Luego entró al templo erigido por otros que habían llegado antes que él. Con fervor se unió a las voces que entonaban loas y aleluyas al Señor. Beatitud total. Y el oro ocultado entre las ropas de los asistentes cuando asomaba reluciente, lejos de desentonar, ofrecía un marco imponente a esa multitud de devotos. Afuera, el repartidor, hastiado, espera todavía al del corazón blando que, perdido en el laberinto del dolor humano, no ha de llegar. Radioficción. Por las noches. Es muy común esto entre personas que son muy cercanas y hay una tercera persona que aparece y entonces una de ellas le quiere cargar y dice, mira, no, esto a mí no me interesa, son problemas tuyos. Y en el fondo uno a veces piensa que todo eso es como no querer hacerse cargo de la ayuda que el otro te está pidiendo. Y muchas otras veces uno percibe que no es auténtico ese pedido de ayuda, que en realidad está arreando tropa. Esto está dicho muy groseramente. Sí, se entiende, sí. Pero está buscando aliados que no santos. Sí. Entonces a veces
uno puede reaccionar. Claro, pero ¿no? por eso cuando vos Pero compartís relación con uno y con otro, o sea, digamos como que arrancar el conventillo, decir, tengo un problema Claro, con ahí Dora, está. lo quiero charlar con Ahí vos, está, ahí está. y es natural o entendible que vos digas, yo honestamente no quiero porque Dora es mi amiga, Claro, tanto como están vos sos mi amiga, con lo cual involucrados estamos... emocionalmente. Porque hay claro, exactamente, cuando estás involucrado emocionalmente en el problema o con alguna de las partes, lo mejor es para cuidarte y para, digamos, como para mantener limpia la amistad, no meterse. Pero si yo tengo un amigo o una amiga y vamos a hablar de un tercero porque se peleó con la novia o con el novio o con quien sea, Claro. si yo no lo conozco es, bueno, dale, decime, vení. Claro. Que hay que... Te doy mi Pero opinión digo- si te interesa, descargate, pero cuando hay como una implicación emocional, me parece que poner límites está bueno. Claro, pero se nota, se percibe cuando es de lo uno o de lo Sí, otro, se ¿no? percibe. Se percibe bien, uno lo puede... Bueno, de todas formas, ahora que terminamos la grabación, te tengo que contar algo de Dora que no te va a gustar. Me lo imagino. Radioficción. Por las noches. En el programa de hoy escuchamos La intrusa, Jorge Luis Borges. Voces, Enrique Di Masi. Muebles El Canario, Felisberto Hernández. Voces, Paulo San Martín, Enrique Di Masi. Regalos en el subte, Mario Alfredo Rica. Voces, Dora Sajevicas. Endomitología, Antranik Mouratian. Voces, Enrique Di Masi. Contactanos en www.facebook.com/radioficción por las noches o a nuestro mail radioficcionporlasnoches@gmail.com.